Buenas. Está. Hoy vamos a enseñar cómo hacer un programa en el cual nos pide calcular el promedio de la temperatura, hace las gráficas, calcula el promedio de la temperatura por día en fecha determinada y la temperatura al mes para cierto año. También hace la gráfica de máximos por hora en un día específico y los promedios en un año específico. Bueno, primero lo que hicimos acá fue que importamos las librerías, ¿verdad? RIOS, que es para limpiar pantalla. Así hicimos también un arreglo en el cual desde aquí en el arreglo vamos a llamar a la matriz el cálculo, que también es una variable que nos va a servir para hacer el cálculo a nuestro programa. También utilizamos funciones, en el cual en cada función va a ir un cálculo en específico. Por ejemplo, en una función hicimos el menú, en otra función llenar arreglo, en el cual vamos a llamar a nuestra matriz que se llama datos1.txt, datos1.txt, también el promedio o el mes y el promedio en fecha determinada. Así también hicimos el gráficos por máximo, en el cual también incluimos variables. Mandamos a llamar a la gráfica. Todos estos sería lo que nos pide a nosotros para hacer el programa. También la gráfica por año igual la mandamos a abrir a .txt. Hicimos diferentes variables, contadores para hacer los cálculos. También utilizamos lo que es en HTML, y hicimos nuestro while con menú, que nos va a servir para ir a llamar al menú y a cada una de las funciones en específico por cada una de las opciones que nosotros queramos elegir. Vamos a hacer correr el programa para que nos demos una idea de cómo funciona. Entonces lo vamos a correr. Primero nos dice la opción, ¿verdad? ¿Qué opción vamos a querer? Vamos a poner ahí para que podamos verlo mejor. Calcular el promedio de la temperatura en una fecha determinada. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle en la opción 1. Por favor, ingresar el día determinado. Entonces le ponemos 1. El mes, también, que es 1. Y al año, que va a ser 2015, por hacer un ejemplo. El promedio de la temperatura por día en fecha determinada es 20.6. Ese sería el promedio de temperatura que tuvimos en esa fecha. Igualmente nos pregunta presione Enter para regresar al menú principal, y vamos a darle la opción 2, que dice calcular el promedio de temperatura en mes para cierto año. Entonces damos la opción 2. Por favor, ingrese el mes. Entonces vamos a ponerle febrero, por ejemplo. Por favor, ingrese el año.
vamos a ponerle, siempre hablamos del 2015. El promedio de la temperatura al mes para cierto año es 24.6. Nos calculó el promedio de temperatura para ese año. Entonces regresamos otra vez. Ahora queremos calcular la gráfica. Gráficas de máximos por hora en un día específico. Vamos a darle 3. Por favor ingrese el día. Aquí nos hace dos preguntas. Dice, por favor ingrese el día y ver gráfica en HTML en carpeta. Nosotros el archivo documento HTML que nos va a crear va a estar dentro de una carpeta. Entonces en la cual cuando ingresemos el dato vamos a ir a ver las carpetas para ver si nos hizo los cálculos. Entonces ingresamos el día. Por ejemplo 1. Presione para continuar. Entonces vamos a ir a la carpeta que tenemos aquí. Donde tenemos guardados nuestros documentos. Y aquí nos tira la gráfica que utilizamos, ¿verdad? Que sería gráfica de promedios dado en día. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros ingresamos el número 1, ¿verdad? Que sería el día que nosotros habíamos puesto. Y aquí dice el máximo por hora dado un día sería el 23. Si lo comprobamos acá, habíamos ingresado que era el día 1. Era el día 1. Entonces buscamos aquí el día 1. Entre estos, ¿cuál es el máximo de estos? Es 23. El día 1, este es hora, día y año. Pero como se nos está calculando el día 1, entonces sería 23. Pues nos dice la temperatura máxima del día 1 es 23. Ahora vamos a ir a nuestro menú. Vamos a darle enter para regresar. Y ahora vamos a la última opción, que es gráfico de promedios de un año específico. Bueno, entonces ingresamos la opción número 4. Ahí está, opción número 4. Por favor ingrese el año determinado. Vamos a ponerle 2018 para hacer ejemplo. 2008, perdón, es 2008. Entonces vamos a ir igualmente, nos dice ver gráfico en HTML en la carpeta. Entonces vámonos a la carpeta. Igual acá nos va a dar el gráfica promedios dado un año. Hemos ingresado 2008 y dice promedio de un año específico. Tabla de datos y su promedio dado de un año determinado. El promedio de las temperaturas del año 2008 es 25.5. Nos muestra aquí el día, el mes y el año. Entonces, en base a la temperatura de estos años va a sacar el promedio. El promedio de estos en el 2018, en el 2008, perdón, es 25.5, lo que tenemos aquí cabalmente, los 25.5. Entonces vamos a calcular que sí está haciendo los cálculos que nosotros les estamos especificando el programa. Entonces eso sería todo, y todo lo que utilizamos detalladamente para hacer el programa. Todo lo guardamos en una carpeta
y desde ahí en esa carpeta mandamos a llamar a nuestros archivos txt, nuestros archivos html, los crea, con la nos lo crea, y también en modo lectura para que haga bien los cálculos. Para mandarlo a crear nuestro programa utilizamos esta variable, que se llama, que sería R, lo utilizamos para read. Readlines nos sirve a nosotros para que vale la matriz en base a cada línea por línea. Si nos damos cuentas, nosotros también aquí tenemos nuestra matriz, de la cual nos guiamos para que se hagan los cálculos. Tenemos la matriz esta, el día, mes, año, temperatura, es de la gráfica. Hicimos otra matriz dado el día para la gráfica del día o la temperatura, y la otra, esta es la otra matriz que tenemos con 50 datos en los cuales nos hizo los cálculos para calcular el promedio de la temperatura por día, fecha determinada y para cierto año. Eso solo es para calcular los promedios, y los otros anteriores eran para que calculara las gráficas. Entonces eso es todo lo que hace nuestro programa y cómo nosotros lo estructuramos, cómo fue estructurado. Entonces, cualquier otra cosa les dejaré la información completa para que se guíen de ella. Gracias.